El Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México, MAM, ubicado en el Bosque de Chapultepec, es uno de los recintos más importantes para la vida cultural y artística del país. Desde hace 50 años, ha sido testigo de momentos clave de la historia del arte mexicano e internacional de los siglos XX y XXI. El Museo de Arte Moderno tiene un equipo de unas 200 personas. No hay que olvidar que esta colección cuenta con 2.600 piezas más o menos, de las cuales hay un promedio de 150 obras en préstamo al mes. Es una de las colecciones más maravillosas, yo diría, de arte mexicano en el mundo, y es una colección que demanda mucho trabajo. El Museo de Arte Moderno ha cumplido un papel fundamental como pionero en la difusión de las artes visuales. Desde su inauguración, ha tenido la vocación de resguardar, incrementar y mostrar su acervo, así como promover e investigar el arte moderno nacional e internacional a través de exposiciones, conferencias, cursos, talleres y publicaciones. Una de sus tareas prioritarias es poner al alcance de los mexicanos y visitantes de otros países su valiosa colección. El año pasado hemos abierto la puerta que da a Niños Héroes, por donde se hizo la inauguración del museo el 20 de septiembre de 1964, que estuvo cerrada durante muchos años, y decidimos volverla a abrir, y a partir de ese momento hubo un aumento de 160% de público. El MAM consta de 6 salas y un jardín escultórico, en donde se presentan el acervo y las exposiciones temporales de pintura, escultura, grabado y dibujo, así como diseño, arquitectura, arte objeto, entre otras expresiones. Además, cuenta con un departamento de servicios educativos, vinculado estrechamente con el departamento de curaduría. El área de servicios educativos tiene la finalidad de aproximar a todos los públicos a las exposiciones del museo. Esto a partir de diferentes actividades que pueden ser talleres, conferencias, cursos para maestros, porque son muchos públicos los que abarcamos. Visitas guiadas tenemos especializadas para todos los públicos. Para niños tenemos visitas escolares de lunes a viernes y nosotros ofrecemos de acuerdo a la edad del niño cada uno de los contenidos para las exposiciones. La idea es que el público se acerque a las exhibiciones y refuerce sus contenidos con estos talleres. Otra tarea sería ayudar a que el público, todos los públicos entendieran, por medio de las exposiciones temporales que hacemos, cuál es la genealogía de los últimos productos artísticos que vemos ahora, ¿no? Que es el arte contemporáneo. ¿Qué ha llevado al arte contemporáneo? ¿Qué ha pasado en los últimos 30 años? ¿Cuáles han sido las actitudes de los artistas frente a lo que es una obra de arte? ¿Por qué los artistas actualmente ya no quieren, en su mayoría, pintar un cuadro, sino mostrar procesos, ¿no? Que desembocan no en un objeto, sino en un proyecto que no tiene que ver con algo material, ¿no? Pero nosotros lo que podemos contribuir a hacer es a comprender nosotros mismos y ayudar a la gente, a los públicos, a comprender qué ha pasado en los últimos 30 años. Yo creo que eso sería una de las aportaciones del museo. En la biblioteca del Museo de Arte Moderno se pueden consultar una gran variedad de publicaciones sobre arte, especialmente de su colección y las exposiciones que ha presentado a lo largo de su historia.
El trabajo de la biblioteca se enlaza también con un trabajo que se realiza en el centro de documentación. Entonces está trabajando con la intención de abrir el centro de documentación dentro de un par de años, de acondicionarlo para que pueda también dar servicio al público, que el público pueda venir a consultar. A su vez, el MAM cuenta con una asociación llamada Amigos del Museo de Arte Moderno, cuya principal función es recaudar fondos y fomentar iniciativas de desarrollo de los servicios y programas que ofrece el museo. También organiza las charlas con especialistas que contribuyen a las labores de difusión. Por otra parte, tenemos una tienda Educal, una librería Educal, también en la Sala Gamboa, que ofrece una amplísima variedad de publicaciones sobre arte. Entonces, es todo un cúmulo de información que es muy interesante, no solo para un historiador, ¿no?, sino para el público en general, como para restituir esta historia de los últimos 50 años en México. La idea de crear el Museo de Arte Moderno se inserta dentro de un circuito, más que un circuito, una red de museos para el país. La decisión se toma en base a ciertos factores que son muy determinantes. Uno de ellos, el principal, era que desde el año 63 México se sabe oficialmente sede de las Olimpiadas de 1968, lo cual implicaba pues un peso muy fuerte de los ojos del mundo hacia el país y una oportunidad muy espectacular, literalmente, como para posicionarse en el concierto de potencias no nada más culturales, ¿no? De ahí la idea de crear en un espacio de tiempo muy corto espacios dedicados a las artes, a la etnografía, a la historia, a las ciencias. Ese fue un poquito la intención, ¿no? Uno de los grandes privilegios del museo es que cuenta con un inmenso jardín boscoso y que, bueno, sí es uno de los deleites cuando logramos que, en función de los guiones curatoriales de cada expo y de las museografías, se logren abrir las salas y que, estando uno recorriendo adentro, se vea el jardín, ¿no? La distribución se efectúa a lo largo de 4 salas, de 2 núcleos que tienen a su vez 2 cúpulas, ¿no? Y en el edificio de atrás, en la Sala Gamboa, hay una cúpula más. Este diseño radial es interesante porque nos permite concebir las exposiciones del museo no en términos cronológicos, y sí, en cambio, a una visión más bien sincrónica, ¿no?, de la historia, concebida en sus fenómenos que en un recorrido lineal, ¿no? El Museo de Arte Moderno abrió sus puertas al público en septiembre de 1964, con una colección procedente del Palacio de Bellas Artes. El acervo del MAM está compuesto con un muy grande grupo de obras que empezaron a pertenecer al instituto a partir de 1947, que fue cuando se forma el INBA y Carlos Chávez fue el primer director. Y se hizo el Museo Nacional de Artes Plásticas dentro del Palacio de Bellas Artes, después se llamó Museo de Arte Moderno, y cuando abre todo ese acervo se pasa para acá. En su primera década de vida, el Museo de Arte Moderno albergó una serie de bienales y salones de escultura, cuyas obras tenían una marcada tendencia a la abstracción.
Estas manifestaciones evidenciaron la urgencia que las nuevas generaciones tenían por abordar temas que se alejaran de los cánones establecidos por la Escuela Mexicana de Pintura. En un principio creo que el museo fue como un símbolo de apertura y en ese sentido se desarrolló también la línea curatorial que tenía como dos caminos. Por un lado, reconocer y seguir reconociendo a los grandes maestros de la pintura, pero por otro lado también empezó como a diversificar un poco los proyectos curatoriales hacia propuestas mucho más novedosas, integrando mucho a los artistas de la ruptura. Todos de alguna manera trataron de, pues sí, como de voltear a las nuevas formas de producción. No es que necesariamente estuvieran peleados con la Escuela Mexicana de Pintura, pero es indudable que había habido una hegemonía impuesta además por algunos personajes que sí, pues seguramente costó trabajo romper, y también un poco con la propia percepción del público que estaba acostumbrado a que el arte mexicano era todo aquel que hablaba del obrero, del campesino, de los grandes mitos de la formación de la nación. El arte contemporáneo internacional ha estado presente en las salas del MAM, con exposiciones de artistas que por primera vez llegaron a México. ¿Qué recuerdo de las exposiciones que nosotros hicimos aquí? ¿Cuáles recuerdo con más viveza? Recuerdo una de las últimas. Se titulaba La mirada fuerte y es la única vez que ha habido pinturas de Lucian Freud aquí. Y con, digamos, toda una serie de pintores ingleses que en conjunto se llamaba la exposición La mirada fuerte, una escuela de Londres. Poco después, bajo la dirección de Jorge Alberto Manrique, el artista Rolando de la Rosa expuso un montaje en el que la efigie de la Virgen de Guadalupe tenía el rostro de Marilyn Monroe y la de Cristo el de Pedro Infante. Eso desató también un gran escándalo y una protesta por parte de grupos religiosos. Pero lo que se ganó en este episodio fue no solo que el museo estuviera asociado también a un movimiento, digamos, de reivindicación de libertad, ¿no? Sino que poco a poco se contribuyó a que dentro de los museos se eliminaran las tentativas de censura. En 1990, Teresa del Conde asumió la dirección y durante su gestión, que duró 11 años, tuvo que enfrentar otro escándalo. Que es cuando se exponen las fotografías de Oliverio Toscani en una exposición retrospectiva de las campañas publicitarias de Benetton. Y, bueno, gran escándalo porque algunas de las fotografías mostraban enfermos de SIDA y mostraban, por ejemplo, parejas homosexuales besándose. Entonces fue a punta, ¿no?, de ese tipo de manifestaciones que quizás el MAM contribuyó a que hubiera un cambio en las mentalidades, porque no solo se atrevía el museo a presentar ese tipo de fotografías, sino que hacía un planteamiento también, ¿no?, como de libertad de expresión, que era absolutamente reivindicable por parte de un museo, ¿no? Básicamente lo que tiene el acervo es una muy buena parte de las obras de los artistas más importantes de la Escuela Mexicana de Pintura, o sea que es como de principios del siglo XX,
los grandes maestros de los años 20, 40, 50, y después tiene una colección importante sobre la ruptura. Luego también hay obras desde los años 80 hasta nuestros días, pero creo que como el acervo fundacional tiene mucho más que ver con la escuela mexicana y con la ruptura, y lo demás se ha ido como formando a través de donaciones y de adquisiciones, pero no es este cuerpo tan sólido como el de la primera parte del siglo XX. La exposición de acervo que está vigente ahora me parece muy acertada, están muy bien escogidas las obras, debido a que el acervo da para otra exposición de ese tipo que abarque más bien la segunda mitad del siglo XX. En la colección del MAM hay obras de estilos, corrientes, escuelas pictóricas y propuestas muy diversas, tanto de artistas mexicanos como de creadores de otras latitudes. Entre las piezas más emblemáticas del arte mexicano se encuentran, por ejemplo, Las futbolistas, del pintor duranguense Ángel Zárraga, quien retrató a sus personajes como lo hicieran Rubens, Rafaelo o Botticelli, colocando los cuerpos de cada una de ellas en un ángulo distinto. Las dos Fridas es una pieza de 1939. Es una obra muy interesante porque marca además un punto pues, determinante en la vida de Frida Kahlo, que es cuando regresa de vivir con Diego Rivera en Detroit y él le pide el divorcio. Entonces esta pieza representa como ese momento tormentoso y hay dos Fridas, ¿no? La tehuana y la mestiza, que una era como la mexicana, que era la que decía Frida que Diego quería y la otra no, pero están unidas las dos por un corazón. Y bueno, pues en el museo es definitivamente una de las piezas más buscadas por el público y es como parte de lo que nos identifica, ¿no? La nube es pieza escultórica de Ángela Gurría, una de las artistas más importantes de la escena plástica mexicana en el siglo XX. La vendedora de frutas es una de las piezas también muy importantes en la trayectoria de Olga Acosta, no nada más por el formato, sino por todo lo que representa. Monsiváis habla maravillas de esta pieza, dice que la vendedora de frutas es una especie de madre creadora, una especie de Jehová, como una madre naturaleza con todas esas frutas frente y con ese colorido. Entonces, en realidad es algo muy interesante que creo que además sí pues es un eslabón importante, ¿no? En todo este conjunto de obras de la colección. A diferencia del realismo de Olga Costa, Remedios Varo inventó un mundo mágico, regido por leyes que desafían la realidad, en el que deambulan personajes y objetos fantásticos. Mujer saliendo del psicoanalista representa el universo interior de la artista, vinculado a la introspección y los sueños. En Retrato de Lupe Marín, Diego Rivera maneja con maestría la figura femenina, que remite a la tierra y la fertilidad. El espejo, la construcción piramidal y la poliangularidad permiten al espectador recorrer el cuadro casi de manera tridimensional desde varios puntos de vista. En el jardín también tenemos una parte de la colección que son 80 esculturas que han entrado a formar parte del acervo por medio de bienales, de donaciones, de concursos, ¿no? Que se hicieron desde los años 60. En el jardín escultórico hay obras emblemáticas de grandes artistas como Quilloto Ota, Antonio Nava, Erzúa, Francisco Zúñiga y Laureana Toledo, entre otros. Del escultor de origen alemán Matthias Geritz se exhibe La serpiente de El Eco, una obra que marcó el comienzo de la escultura monumental en México y un punto de ruptura en la carrera del artista.
La serpiente fue trasladada en el año 64 al museo y en realidad fue concebida casi una década antes por Matthias Geritz en 1953. El tema de la serpiente, ¿no? Y cómo está desarticulada gráficamente, sí viene de un leitmotiv de Geritz hasta cierto punto, ¿no? Manuel Felgueres realizó una obra monumental conocida como El Barco o La Barca México 68, como parte de una serie de trabajos que integraban esculturas y arquitectura. Es parte de su línea de trabajo ya dentro de la abstracción. Lo que creo busca la Barca México es cómo racionalizar y cómo distribuir el espacio, que era una preocupación muy típica de los artistas abstractos de ese entonces. Yo creo que es muy importante porque a través de sus exposiciones y a través de su colección da el sentimiento de pertenencia, ¿no? A partir de la historia, de nuestra historia reciente del siglo XX, a partir de la Revolución Mexicana, ¿qué han sido los mexicanos, ¿no? ¿Qué hemos sido y hacia dónde apuntamos, ¿no? Yo creo que no puede haber un futuro sin que haya memoria. Y esto es una de las tareas del museo. Yo creo que es transmitir, ¿no? Este sentimiento de pertenencia a una historia.